Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días, al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Amigos, amigas, buenos días. Seguimos con esta afección a la garganta. Les ofrecemos nuevamente disculpas por esta disfonía. Esperamos que ya para el próximo lunes estemos mejor. Estamos con medicamentos, pero realmente el cambio de clima es bárbaro. Ayer en la tarde llovió, ayer amaneció helando, pero hoy también amaneció helando y con mayor intensidad. Ayer en la tarde incluso cayó granizo en la ciudad de La Tacunga, en la parte urbana. Y ahora brilla un sol, lástima, digamos que bueno el sol por abrigarnos luego de esta mañana helada, pero qué pena en cambio por la chacra, por los cultivos. Ustedes mejor que nosotros saben que cuando amanece helando y luego sale un sol muy fuerte, pues se quema, se chamusca las hojas, entonces es necesario regar agüita en las plantas, así que ustedes que nos ven en la parte rural de La Tacunga, en la parte rural de Salcedo, de Pujilí, de Saquicilí, en el páramo, pues a tomar precauciones con los cultivos del maíz, especialmente las papas, el frijol, las habas. Ojalá algo de esos cultivos podamos rescatar para la Semana Santa, que está ya a la vuelta de la esquina. Creo que cae a mediados de marzo, la Semana Santa este año, para la típica fanesca, para la tradicional fanesca. Seguimos nosotros en este programa de elecciones 2013, un programa que transmite TV MIG en su señal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, para conocer a los candidatos y a las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. Antes queremos anunciarles que ayer viajaron ya a La Maná el director de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Cotopaxi, el doctor Miguel Sierra, y la presidenta de la Junta Provincial Electoral, la doctora Elsa María Simón. Ellos fueron ya a instalar la Junta Intermedia que funcionará en el Cantón La Maná. Ustedes acuérdense que hay dos juntas intermedias en Cotopaxi, una en La Tacunga y una en La Maná. Estas juntas intermedias se encargarán de escrutar el 64% de las actas, mientras que el resto lo escrutará directamente la Junta Provincial Electoral aquí en La Tacunga. Así que con esa novedad empezamos. Hoy es el turno de entrevistar a la señora Betty Reyes, a la maestra Betty Reyes, candidata a asambleísta de Cotopaxi por la lista 15, por el Movimiento Popular Democrático, MPD, y también a la señora o señorita Mary Berrones, candidata a asambleísta de Cotopaxi por la lista 25, por el Movimiento Ruptura, que auspicia la candidatura presidencial de Norman Ray, mientras que el MPD auspicia la candidatura presidencial de Alberto Acosta. Alberto Acosta está auspiciado por la denominada Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, que abarca al MPD, a Pachacutic y a otros movimientos. Pero antes de empezar a conversar con Betty Reyes, veamos quién es la candidata en un pregrabado de su hoja de vida. Betty Elizabeth Reyes Parreño. Estudios académicos. Escuela Elvira Ortega. Instituto Tecnológico Victoria Vascon Escubi, Instituto Pedagógico Belisario Quevedo, Universidad Técnica de Babahoyo. Experiencia profesional: docente en la Escuela Víctor Manuel Peñerrera del Cantón Sicchos, docente en la Escuela Coronel Héctor Espinosa, Cantón La Tacunga, coordinadora de la zona 7.3 Tuacazo, Tanicuchí, Guaitacama en el 2010. Cargos desempeñados: secretaria del Frente de Vanguardia en el año 2009, secretaria de Actas del Comité Ejecutivo UNE Cotopaxi periodo 2007-2010, representante de la Secretaría de la Mujer UNE Cotopaxi a nivel nacional 2007-2010, vicepresidenta de la UNE periodo 2010-2013.
Es Betty Reyes, quien según el resumen de su hoja de vida, ha sido o es una de las lideresas de la UNE, del gremio que abarca a los maestros sindicalizados, a los profesores, a las profesoras sindicalizados, y que se ha constituido en un dolor de cabeza para este gobierno, para el actual gobierno de país, encabezado por el presidente Rafael Correa, pero también un gremio que ha sufrido un duro revés por parte del mismo gobierno, del gobierno de Rafael Correa, lo ha dividido prácticamente, aunque se mantiene en la escena política. Y la UNE es un país, un gremio influenciado por el Movimiento Popular Democrático. Y lo digo esto no como juzgamiento, o sea, es una cosa natural. Ahora, la otra cosa es ver qué se ha hecho desde la UNE y con la influencia del Movimiento Popular Democrático por la educación. Pero eso vamos a dejar para después. Sigamos en el plano humano, dónde nació, quién es, aparte de los datos que nos contaron en el video, ¿qué nos puede contar del lado humano de Betty Reyes? Buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí en Elecciones 2013. Bueno, con el saludo respectivo a toda la teleaudiencia. Realmente Betty Reyes es una maestra, docente, madre, en la que ha tenido que transcurrir algunos años en la vida política, gremial. Soy una maestra donde conoció de cerca la pobreza de las escuelas, inclusive unidocentes, donde tuvimos que imaginarnos que el pizarrón de tiza era el espacio, era el aula de los niños, donde tuve que caminar por 2 horas para llegar a la institución educativa. Luego bajé a la escuela del sector de Tuacaso, donde pensaba encontrar mejores condiciones de vida y educativas, pero no fue así. Vemos una educación y una comunidad educativa con serios problemas de desnutrición, de parasitosis, las escuelas unidocentes, padres sin trabajo, migración, pobreza, inseguridad, insalubridad. Entonces ahí vemos que la falsa revolución educativa no ha generado ventajas para los sectores pobres. Pero ahí todavía no estaba la Revolución Ciudadana en el poder. Vemos que ya llevan 6 años. ¿Usted hace cuántos años estaba en Sichos y en Tuacaso? Yo estoy en el sector de Tuacaso, 16 años trabajo ahí. Usted desde que llegó ya vio desnutrición y esas cosas. Por supuesto, y claro. todavía sigue existiendo. ¿Ya? Luego, como madre, soy madre y abuela también ya. Tengo 3 abuela hijos. Joven. Tengo 3 hijos, uno de 22 años, Jessica Paola Peñirera Reyes, David Felipe Peñirera y Doménica Peñirera, de 17 y 9 años respectivamente, y 2 nietos muy preciosos, de 3 y 1 año. Es decir, que estoy disfrutando lo que es ser madre, abuela, profesional y dirigente también. Bueno, en el sector de la profesión he sido y he participado en diferentes eventos a nivel internacional. Representé al Ecuador en el primer encuentro de mujeres de proletarias a nivel mundial, en representación de Cotopaxi y especialmente lo que es el Ecuador en el Seminario Internacional Problemas de América Latina. Fui coordinadora también del 28º Congreso de la UNE, aquí que se realizó los días 2, 3 y 4 de junio en la Escuela Velasco Ibarra. Participé en 2 días de huelga de hambre para que hoy nuestros compañeros que se jubilan tengan los 150 salarios básicos unificados del trabajador. Es decir, Betty Reyes viene de un proceso histórico, un proceso político, un proceso de lucha constante y consecuencia. En el aspecto humano, una persona muy firme, una persona muy consecuente con sus principios ideológicos, políticos. Jamás me he cambiado ni me cambiaré de camiseta por un interés personal o dádivas frente a un gobierno que ofrece todo sin importar lo que es el ser humano y venderse dejando de lado lo que es el interés de los pueblos en considerar los derechos y las garantías como principal prioridad. El MPD y la UNE se caracterizan,
no sé si es como parte del estatuto, pero se caracteriza por tener una equidad de género. O sea, hay bastantes mujeres en las filas del MPD, en las filas de la UNE, y no como relleno, sino en los primeros planos, como líderes, como lideresa sería en este caso. Y ahí recordamos el nombre, por ejemplo, de Rosana Palacios, la misma Mariana Pallasco, que siendo presidenta, no sé si sigue siendo presidenta nacional de la UNE, pero ella es de Cotopaxi, ¿no es cierto? Mary Zamora, digamos, de las contemporáneas, y yo llevo 20 años en periodismo y me acuerdo físicamente ahorita de algunas personas, pero no me acuerdo los nombres, para ser sincero, y puedo pecar si es que me pongo a nombrar y me equivoco. Pero citaba esto, ¿por qué? Porque esas mujeres, insisto, a veces incluso han tomado una mayor posición que los hombres, pero en la buena lid, no en la zona no en el plano o en la zona de competencia, ¿no? Pero siempre se les ha visto desde ese plano, desde el plano de la lucha, desde el plano de la protesta, del plano político, y nunca se les ha visto desde ese lado humano, desde el lado de mujeres, digamos desde el lado de la feminidad, si cabe el término, ¿no? Muy bien. Bueno, para empezar, primero, el magisterio aglutina a cerca del 82% de mujeres, en la cual la Unión Nacional de Educadores tiene una posición ideológica unionista. Es decir, que no somos ni tenemos una sola línea política de izquierda revolucionaria a la que yo pertenezco orgullosamente, porque yo soy maestra de vocación y revolucionaria de convicción. Entonces no podemos eso confundir, es el estigmatismo que el gobierno, y no solamente que pertenece a la derecha, al mismo igual que los demás, nos estigmatizan MPD-UNE. Lo que sí somos responsables, el MPD y la UNE, es de que aquí no se privatizó la educación. Nos quisieron poner un modelo chileno a la que la UNE, el MPD dijo no. ¿En este gobierno? No, en este y en todos los gobiernos que ha pasado. Y hoy vemos cómo Chile ha salido a defender la educación pública con responsabilidad del Estado. Vemos cómo los trabajadores, servidores públicos salen a exigir mejores días. Con el gobierno de Piñera, lo que no pasó con el gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Entonces eso no, nosotros somos responsables de que no se privatizó la educación aquí en el Ecuador, ¿sí? Somos responsables de que no se envió a ningún maestro fuera de las filas del magisterio por las evaluaciones. Como vemos en los servidores públicos, como cientos de trabajadores fueron despedidos con el decreto 813. Sin embargo, pero hay una inestabilidad bárbara en la UNE, es decir, los profesores de contrato, les tienen con contratos de 3 meses, creo que máximo dura 6 meses de contrato, les tienen renueva, si bien están ya algunos años en el magisterio, pero están con una inestabilidad bárbara de que hoy a mañana me despiden. ¿Qué ha hecho la UNE por esos maestros? Bueno, cuando nosotros respaldamos el proyecto político del presidente Rafael Correa, a lo que nosotros no nos retractamos porque en su momento era un proyecto acorde a las necesidades gremiales, sindicales, de los obreros, de la juventud, de los campesinos. En el sistema educativo, por poner un ejemplo, dio la propuesta de las 12.000 partidas de creación. Si la UNE se oponía, nos oponíamos, hubiésemos sido ignorantes en decir no, porque hoy 50.000 maestros en modalidad a contrato nos hubiesen endosado esa culpabilidad. Entonces la UNE aceptó las 12.000 partidas de creación. La pregunta es, ¿por qué tiene tercerizado el gobierno a más de 2.020 maestros en la provincia de Cotopaxi? Cuando en el plano privado eliminó la tercerización. ¿Por qué cree usted que mantiene tercerizados a nivel estatal? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Quién es el que no cumple? ¿La UNE o el gobierno? ¿Sí? Cuando aquí nos dio la propuesta de educación gratuita hasta la universidad. Obvio que quien incumplido ha sido el gobierno, que ha hecho por defender, para obligar al gobierno que cumple ese compromiso que había. Entonces, es que tenemos que dejar bien claro esto. ¿Por qué? Porque cada vez y cuando el gobierno nos endosa que la crisis de la educación es de la UNE y el MPD. Entonces nosotros no puede atreverse el gobierno a endosarnos esto. Primeramente por los elementos planteados. Y segundo, porque nosotros no tenemos ministerios. Nosotros no entregamos presupuesto, nosotros no entregamos partidas, nosotros no estamos en las direcciones distritales. Pero algunos gobiernos sí estaban, no sé si a nivel de ministerio, bueno, tuvieron un ministerio que no era el de educación, era el del, se me escapa el señor de Quito,
Ya me voy a acordar, pero tengo otros funcionarios, como Juan José Costello ha estado en esferas de poder, el señor Segovia ha estado en esferas de poder, todos vinculados al MPD. Mire, nosotros estamos hoy con Jorge Escala, Francisco Ulloa, dentro de las, por supuesto, dentro de la comisión. Estuvieron, el señor Casteló estuvo en esferas del poder gubernamental, no me acuerdo en qué gobierno, lo mismo el señor Segovia, y ya me voy a acordar, si no me equivoco, es un señor Isch, que estuvo de ministro, obviamente no de educación, pero estuvo en otra cartera, estuvo parte del gobierno. Mire, creo que el señor Palacios, el señor Gutiérrez. Es bueno que nosotros como MPD estemos dentro de las 12 comisiones, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿quién tiene mayoría de votos? Si hoy vemos que cuando hicimos la huelga de hambre en Montecristi, con 2 compañeros dentro de la asamblea constituyente, vimos que hicimos temblar al gobierno. Ahora la cantidad de asambleístas son de Alianza País, y para que se apruebe un proyecto o se reforme un artículo, necesitamos votos. Es decir, tenemos la buena intención, somos consecuentes los del MPD, no hemos traicionado, no nos pueden acusar de corruptos, de mediocres, ni de ladrones. Pero están en minoría. Pero no tenemos la mayoría de votos. Ya, pero tradicionalmente la UNE y el MPD no solamente luchaban desde la mesa, es decir, desde el aspecto legal de las reformas, también lo hacían desde las calles. Ha habido jornadas históricas, claro, por las que también han recibido el mote de tirapiedras, lanzapiedras, no sé qué más. Eso la gente sabrá juzgarlo. Pero ustedes luchaban tanto desde el escenario legislativo o desde el escenario del poder formal, llamémoslo así, tanto desde el escenario del poder informal, que es desde las calles. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Como que Correa les doblegó, ¿no? A ver. Como que logró infundir ese miedo que suele infundir. Hasta el momento ningún gobierno nos ha podido eliminar del escenario político. Al contrario, nos tiene miedo. Pero sí los ha arrinconado. Ya no hay huelgas, ya no hay paros, ya no hay protestas. Las asambleas de la UNE son con poquísima persona comparada con los asambleotas que eran antes, que faltaba escenario, y no solo en Cotopaxi, sino en varias provincias donde yo he estado como periodista. Bien. ¿Les arrinconó por lo menos? Bien, analicemos. Ningún gobierno nos ha eliminado de la contienda electoral, partamos por ahí. Primero nos quiso eliminar con la cuestión de no aprobarnos como partido político, hablando del sector MPD. El sector gremial pensó que a través de la eliminación de las alícuotas la UNE iba a morir. Nosotros tenemos 68 años de existencia y los gobiernos han pasado 4 o 6 años y se han ido. Pero por ejemplo en Cotopaxi, ¿cuántos afiliados tenía antes la UNE y cuántos tiene ahora? Bien. Nosotros tenemos 200.000 maestros a nivel nacional, 160.000 maestros con estabilidad. Pero ¿qué sucede? De que el maestro hoy se acerca voluntariamente a su UNE porque reconoce que el MPD y la UNE hemos sido los únicos partidos y gremio que hemos defendido su estabilidad, su nombramiento, su salario, ¿sí? Su jubilación. No solamente eso, porque también hemos defendido el no hay más impuestos. Hemos defendido los recursos naturales con el Movimiento Popular Democrático. Es decir, que hoy se acerca y dice sí, no puede ser que un gobierno de turno nos elimine. Y hoy estamos así, la política del temor, donde ahora le dicen que si te pones el color de una camiseta, no te dan el contrato. Que si sales a una marcha, a una movilización, fuera del trabajo. Depende a qué marcha y a qué movilización. Por supuesto, porque cuando son las movilizaciones organizadas por Alianza País, donde hoy no se reúnen ya en el bambú, donde hoy los que dicen que antes fueron liberales, después fueron concejales por el MPD, luego estuvieron en Alianza País y ahora dicen que están en Avanza. Entonces, esas personas que ya, bueno, obviamente son la descomposición de los partidos eliminados y hoy una sucursal de Alianza País, entonces significa de que quienes son los que están desarticulados son ellos. El gobierno no, la UNE, el MPD no. Al contrario, hoy inclusive vio en la última el spot que hicimos, el Reycito. Ya nos ha eliminado el señor presidente, obviamente por órdenes al Consejo Nacional Electoral sumiso,
cabizbajo, sin autocrítica, sin análisis, sin hombres de principio, sino solamente al mismo estilo de los que alzan botones y los que cierran la voz. Pero en cambio vemos como las grandes vallas, sin sello de autorización. Vemos como cuando el señor presidente viene, bueno, no presidente porque hoy es el ciudadano candidato, viene a la provincia de Cotopaxi, ¿cuántas veces? ¿Qué viene a inaugurarse ahora? Ya no es presidente. Una cosa nada más. Usted decía que suspendieron el spot del Reycito que había y era auspiciado por la candidatura del economista Alberto Acosta, que es el candidato presidencial al que apoyan ustedes. Usted dice por órdenes del presidente. ¿Cómo probar que por órdenes del presidente el Consejo Electoral dispuso que se quite esa publicidad? Mire, eso es visto para todos. Una asamblea sumisa, ¿a órdenes de quién? Del señor presidente de la República, Rafael Correa. Un Consejo Nacional sumiso, donde hoy vemos inclusive que en las Cortes de Justicia 5 funcionarios son del gobierno, elegidos ni siquiera por la puntuación o por la calificación correcta y transparente. Al menos hay mucha coincidencia, ¿no? Y coincidencialmente el secretario particular va a presidir el Consejo de la Judicatura. Exactamente. Vemos todo un aparataje estatal, radio, televisión, prensa, inclusive incautados a orden de la lista 35 del gobierno. Vemos todo un presupuesto brutal de cerca de 725 millones de dólares para propaganda, donde ahí se habla de miles de dólares para viáticos, para bebidas, para comidas y otros gastos. Vemos como hombres y mujeres de la asamblea han quedado solamente para esto. ¿Y dónde está el punto crítico analítico cuando se va a aprobar una ley de educación pública? Cuando se va a aprobar la ley del comerciante minorista que ya se aprobó con más de 108 votos y hoy está archivado. Cuando vemos que el Código Penal, en los términos del señor presidente Rafael Correa, quiere pasar, quiere decir que va a ser censurado el medio de comunicación, va a ser penalizado y criminalizado la lucha y protesta social. Insisto, y es por eso entonces que ya la UNE, el MPD ya no tiene la misma fuerza que antes. No. Nosotros jamás descartaremos las formas de lucha como dice la organización, dice la Constitución. En la Constitución habla el derecho al paro, a la huelga, a la resistencia, el artículo 98, el derecho a la organización. Pero también hay momentos donde el pueblo, hoy estamos en un momento de resistencia, artículo 98 del derecho a la resistencia. Antes era bueno el paro, la huelga, la cerrada de vías, porque fueron y son formas constitucionales legales para exigir los derechos que nos han quitado. Hoy es el momento de la propuesta. Tanto la UNE como el MPD hemos presentado proyectos interpretativos, proyectos de resolución, hemos presentado nuevos proyectos a la que nos ha quitado hoy el gobierno, con el veto de los 33 artículos en educación, y por falta de votos en la asamblea no se pudo aprobar en términos que mejora la educación de la juventud, la educación de las escuelas unidocentes, la jubilación, los nombramientos para los nombramientos para los maestros a contrato. Siguen precarizados 30.000 docentes en modalidad de educadores populares y madres comunitarias con 130 y 150 dólares sin seguro social. Todo esto no se pudo aprobar, no se pudo pasar por falta de votos en la asamblea. Entonces hoy es el momento que la propuesta ha dado la UNE. Los artículos de modificación ha presentado la UNE con las comisiones en las que preside nuestro compañero Francisco Ulloa, Mary Zamora, nuestro compañero Jorge Escala, pero la falta de votos dentro de las comisiones ha hecho que nuevamente eso siga en espera. Entonces, no descartamos de que mañana los maestros, el pueblo indignado, la juventud que no pudo ingresar, más de 100.000 docentes, más de 600.000 docentes, más de 600.000 jóvenes,
al sistema educativo, donde vemos que más de 100.000 trabajadores fueron eliminados de sus puestos de trabajo, donde vemos cientos de maestros que la jornada laboral, porque no es pedagógica, en vez de solucionar el problema de su situación económica y espiritual, ha complicado su salud, ha desorganizado su familia. Entonces, todos estos elementos, vemos que el pueblo en su momento está indignado, y el gobierno dijo, castíguenme en las urnas. Pues así lo haremos, señor presidente. El magisterio, la comunidad educativa, el pueblo, lo vamos a castigar en las urnas, porque el voto es secreto. Y hoy venía conversando con un taxista y decía, ¿cuál es la valoración en carne, ¿no?, que nosotros estamos tabulando? Porque nosotros vamos por los campos, los mercados, las plazas, el sistema educativo, en todos los cantones, y la gente dice, el autoritarismo, la prepotencia, el alto costo de la vida, la delincuencia, la corrupción, son los hechos que le han endosado al presidente de la República los errores que ha cometido. Y entonces, pero parece ser males eternos, porque si bien es cierto que todo se puede ver en este gobierno, tampoco es exclusivo de este gobierno. Ha habido en el gobierno de Gutiérrez, ha habido en el gobierno de Maguad, ha habido en el gobierno de Palacios, en fin. Y el asunto es que ustedes ayudaron precisamente a subir a Gutiérrez, ayudaron a subir a Correa. Bueno, Correa no es la excepción de los gobiernos de derecha. Tiene un discurso... ¿Por qué apoyaron a gobiernos de derecha? No, es como yo pongo un ejemplo. Cuando mi esposo a mí me ofreció amor, cariño, fidelidad, comprensión y todo lo lindo que es, el presidente Rafael Correa ofreció lo mismo, pues, y ya expliqué. Entonces... ¿Y no tiene miedo de equivocarse ahora con Alberto Acosta? Mire, entonces concluye hoy nos ha traicionado. No, los pueblos no nos hemos equivocado. No, nos venden ideas de ricos a los pobres, ya, entonces en nombre de la necesidad. ¿No hay la posibilidad entonces o el riesgo de que Alberto Acosta también los traicione? Bueno, primeramente Alberto Acosta es nuestro presidente. No es un presidente que nosotros respaldamos en su momento como Rafael Correa. Hoy es nuestro presidente. Va por la lista 15. Elegido por elecciones primarias, donde lo hicimos en la ciudad de Guayaquil, con un proyecto nuestro, ¿sí? Y sobre todo, bueno, todavía nosotros no tenemos la capacidad de adivinar. Yo no tengo la capacidad de adivinar, ni parece que tengo los dotes de brujería. Dicen que de los errores se aprende, ¿no? Y se corrige bueno, para por el futuro. Supuesto, el pueblo nunca se equivocó. El pueblo nunca nos equivocamos. Porque cuando las dádivas que hoy nos quieren dar, vemos que hoy grandes banqueros donde la banca ganó el doble de interés del otro año. Antes ganaban 250 millones de interés, hoy han ganado el doble, que son 500 millones de dólares. Por eso la banca no sale a protestar. Y hoy vemos de candidato a un señor Lazo, donde él armará sus políticas para la banca. No va a tomar en cuenta la educación, pues, y peor la educación pública. Cuando vemos a Álvaro Noboa, el que subió el precio de la harina, donde antes yo podía comprar 10 panes con $1, y hoy tengo que comprar 7. Es decir, alguien de los miembros de la familia, especialmente yo, me quedo sin comer. Pero él ha ganado en la empresa. Y vemos un gobierno, lo que es Lucio, el que también recordemos que también pinchó la cuestión de la inflación. También tuvimos que pasar los maestros 22 o 23 días de huelga de hambre acá en el municipio, cuando mi compañero, hoy perseguido, enjuiciado a 1 año de prisión, mi compañero expresidente de la UNE de Cotopaxi, Javier Cajilema, también tuvo que hacer huelga de hambre en el periodo de Lucio Gutiérrez. Como diputado. Entonces, por supuesto, no como maestro. Como maestro. Maestro. Quiere decir entonces de que ahí este gobierno no es la excepción de los gobiernos que nos siguen mintiendo en nombre del desempleo, en nombre de la necesidad, en nombre del estudio, en nombre de la seguridad social, en nombre de nuestros recursos naturales, en nombre de la democracia. ¿Sí? Llegan al poder
Y la camisetita que nos dieron, o les dieron porque yo no cojo, el arrocito que le están dando, el colchón que le están entregando, mañana nos aplican la 10ª reforma tributaria y estaremos cancelando los que cogieron y los que no cogimos también. Pero no solo dan lo que usted acaba de citar, el arrocito, el colchoncito, sino que nos dan carreteras, nos dan mayor presupuesto para salud, educación, nos acaban de incrementar el bono de desarrollo humano. Se ha hecho algo que nunca se ha hecho en este país, trabajar por las personas con discapacidad. Es decir, el gobierno de Correa también ha hecho cosas que son inéditas en este país. Mire, de los 14 millones de habitantes, el 10,6% está en el desempleo, el 46,6% está en el subempleo. Si sumamos estas dos... Son cifras que varían con las que cambio con las que da el gobierno. Pero la realidad, yo veo que aquí habría que tener las estadísticas para ver qué cifras. No hace falta los números, ya. Hace falta la realidad. Usted vaya al Salto y hay cantidad de hombres y mujeres desempleados. Si sumamos el desempleo y el subempleo, significa que estamos sobre el 57% de hombres y mujeres sin trabajo. Si a esto le sumamos los 2 millones de personas, madres solteras, personas de la tercera edad, que están cogiendo el bono de desarrollo humano. No, o solidario. Yo ahora le digo el bono electorero. Yeah. Significa que la mitad de la población estamos en la pobreza. Ok. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué sector nos llama, por favor? Buenos días. Sí. Aló. Ustedes pueden comunicarse al número de teléfono que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor y realizar alguna pregunta directa a la señora Betty Reyes, candidata de la lista. Listo. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama? Buenos días. Bienvenido o bienvenida. Muy buenos días, caballero. Le llamo de la ciudad de Ambato. Qué gusto que tengamos la oportunidad de mirar programas como el de ustedes, que hay la desinformación a la comunidad. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Jorge Vallas. Señor Vallas. Sí. Bueno, mi pregunta era a la señora candidata. ¿Usted piensa, señora candidata, que nosotros como pueblo debemos estar siempre esperanzados de los regalos que vengan de parte de los gobiernos de turno? Y si no es así, ¿cómo ayudarían ustedes a impulsar para que prácticamente como sociedad eliminemos el subempleo, eliminemos el desempleo, la manera de que el ciudadano sepa valerse por sí mismo y no solamente estar esperanzado de los bonos, de las ayudas gubernamentales que tanto mal creo que hace a la sociedad? Y aparte de ello, ¿cómo hacer para volver a armonizar a la sociedad ecuatoriana? Somos hermanos ecuatorianos, todos somos nacidos de este país y no exista confrontaciones como actualmente se observa, ¿no? Y le agradezco y muy amable. Que tenga un excelente día. A usted, señor Vallas, un excelente día también, un abrazo fraterno desde la ciudad de La Tacunga. Dos cosas puntuales nos acaba de plantear el señor Vallas: cómo contribuir desde la sociedad para generar bienestar económico y no solamente esperar los bonos de papá Estado. Y lo otro que es clave, cómo armonizar a la sociedad, es decir, ni antes, ni como antes, a lanzar piedras, ni como ahora a arrinconar con el miedo desde parte del poder. Las dos preguntas. Bueno, primeramente tenemos que volver a rescatar la Asamblea Nacional con las dos funciones, los dos poderes de legislar y fiscalizar. Y un tercero también donde todos los asambleístas tengamos el derecho a la información, donde hoy vemos que eso ha quedado archivado en la comisión archivadora. Cuando primero se aclare los hechos de corrupción, cuando vemos que nuestros dineros siguen siendo desviados y no hay los responsables, el caso de los neonatos, el caso de las ambulancias con sobreprecio, el caso de los chalecos con sobreprecio e inclusive de cantidad, el caso DUSAC. No puede ser justo que nuestros dineros con más de 800 millones de dólares, plata del pueblo, se saquen, se vayan y ahora digan que ya no quieren regresar. Y sobre todo que un gobierno
es el garante de todo el pueblo ecuatoriano, no de un solo pariente, ni amigo, ni funcionario. Entonces, la justicia, el derecho, es para todos, pero aquí tiene sello de clase. Se ve solamente que tiene el sello de clase para los ricos, los poderosos, y no para el Pero pueblo. la pregunta concreta era cómo contribuir desde la sociedad, sin depender del Estado. Primeramente, el Estado tiene que entregar los presupuestos destinados para las áreas estratégicas: salud, educación, agricultura. Si hoy vemos que el 67% se disminuyó en el 2010 para la agricultura, ¿cómo podemos exigir que las tierras produzcan? Y si produce el maíz, vemos que un gobierno compra de afuera y la pérdida del pequeño comerciante, del pequeño minorista, ha quedado embodegado. Si produjera la gente, la tierra, si tuviera con qué producir, mejor dicho, ya no haría falta estos bonos de desarrollo humano, la pobreza. Por supuesto. Ok, la otra pregunta, por cuestión de tiempo, del señor Valles, es cómo armonizar a la sociedad. Ya, de acuerdo, hemos hecho un diagnóstico de cómo está actualmente el país, pero cómo lograr que no se repita lo de antes, ni tirando piedras para hacer que nos respeten desde el poder, ni ahora desde el poder arrinconando a la gente con el miedo para que haya gobernabilidad. Y ya nos vamos con la llamada. Primero se tiene que independizar las funciones. Hoy vemos que todas las funciones, y eso lo planteaba en la Constitución de 1830, la independencia de las funciones, para que no se envanezca un solo mandatario y afecte al pueblo con el acaparamiento que hoy tenemos. Okay. Tiene que tener la independencia de las funciones. Respetando funciones, nos respetamos todos. Por supuesto. Buenos días, otra llamada telefónica. ¿Desde dónde nos llama y cuál es su nombre? Bienvenido, bienvenida. Buenos días. Estoy llamando desde Píllaro. ¿Nos regalan volumen, por favor? Sí. ¿Está? La escuchamos. Ya. Estoy participando. Ya le bajo un ratito. Sí, estamos al aire. ¿Sí, aló? Estamos al aire. ¿Sí, aló? Estamos al aire, mi señora. ¿Puedo preguntarle a la señora? Con gusto, con mucho gusto. Partido 15, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. ¿Por qué no dejan de atacar al gobierno y dan sus ideas propias sin atacar? Y yo sé que el señor está con él. ¿Acaso no ha visto las obras que ha hecho él? Lo que ha rescatado la educación. Quiero escuchar la respuesta. Ok, a usted muchísimas gracias. ¿Por qué atacar al gobierno o por qué es necesario atacar al gobierno para nomás exponer las ideas de un grupo político, en este caso del MPD? Bueno, mire, el gobierno, en este caso el señor presidente, también es ciudadano. ¿Y por qué tenemos que escucharle en sus cadenas sabatinas cuando a los maestros nos dice mediocres, pelafustanes, nos dice vagos, nos dice corruptos, habla de los infantilistas ecológicos, habla de los indios roscas, nos dice gorditas horrorosas? ¿Cuál es la diferencia de que el señor presidente tenga toda la facultad de denigrar a un pueblo entero, y cuando el pueblo protesta por mejor educación, dice la señora? Yo soy maestra de 19 años de servicio y en mi provincia de Cotopaxi no hay una institución del Milenio. La que está acá en Zumbagua, donde tiene el 13% de analfabetismo, la primera provincia con alto índice de analfabetismo, donde el señor presidente decía que es su primera tierra, la tierra más querida, es analfabeta. Esa escuela tiene el 80% de maestros a contrato. Esa escuela tiene la pedagogía constructivista de los años 70. Esa escuela no tiene la infraestructura adecuada para llamarse Escuela del Milenio. Nuestra propuesta es de que el señor presidente, en vez de que se gaste los 2 millones semanales en sus cadenas de insulto, construya una escuela con ese valor cada semana. Los 775 millones que el señor presidente gasta en su publicidad, lo invierte en educación. ¿Qué significa? Construir 48.000 aulas
con valor de $15.000 cada uno para el sistema educativo. Significa que tiene que distribuir el desayuno y el almuerzo escolar con valor de $3 para cerca de 281.000 niños, jóvenes y estudiantes. Significa que puede dar cerca de 24.000 computadoras de un clon para las instituciones educativas. Amigos, amigas, ha estado con nosotros la candidata Betty Reyes del Movimiento Popular Democrático del MPD de las Dietas 15 a asambleísta de Cotopaxi. Ayer estuvo el doctor Edgar Armando Rodríguez, también candidato del MPD. Con él hablamos ya las propuestas de cuanto a seguridad ciudadana, producción, y era importante conversar más de esto, ver qué piensa una candidata que representa al magisterio sobre lo que haría en caso de llegar a la Asamblea Nacional Legislativa, porque si bien la tarea de los legisladores, de las legisladoras o de los asambleístas o diputados, como se llame, son solamente tres: legislar, fiscalizar y aprobar el presupuesto, pero en cambio pueden legislar sobre lo que sea, sobre cualquier tema. Por eso es importante escuchar lo que pensaba. Y también acuérdense que en una sociedad democrática como la que dicen que estamos viviendo en el Ecuador, son necesarios los contrapesos. Y el MPD siempre ha sido un contrapeso. Que se les haya pasado la mano, y se lo digo de frente, es otra cosa. Habrá que ver qué nos ofrecen para moderar ese contrapeso. Sí, se les pasaba la mano antes, o sea, agredían el que sea, y hay imágenes cuando le ayudaron al mismo Correa a tomarse la Corte Constitucional. Hay unas imágenes terribles ahí, cuando agredieron a unos diputados que eran del Partido Social Cristiano especialmente. Esas cosas hay que corregir, pero que son necesarios los contrapesos, son necesarios los contrapesos. Y en este país ha habido solo dos contrapesos: o el MPD o el movimiento indígena. El movimiento indígena también está debilitado, y de eso hablaremos con los candidatos de Pachacuti. Vamos a una pausa y regresamos con la candidata Mary Berrones del movimiento Ruptura de la lista 25. Sufragio, derechos y garantías. Artículo 11. El ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las siguientes disposiciones. El voto será obligatorio para los ecuatorianos y ecuatorianas mayores de 18 años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. De lunes a viernes, desde las 7:30. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos en esta emisión de Elecciones 2013, un programa que TVMIG transmite su señal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, para conocer a los candidatos, a las candidatas a asambleístas provinciales de Cotopaxi. Está con nosotros ahora la señorita Mary Elizabeth Berrones Curuncajas. Ella es la, ¿qué número de candidatura? Cuarta candidata principal, asambleísta por el movimiento Ruptura, lista 25, que auspicia la candidatura presidencial de Norman Wright. Esta lista se caracteriza por estar conformada especialmente por gente joven. Y sucede que Mary Elizabeth Berrones es oriunda de la parroquia Tuacaso, del sector rural de la Tacunga. Es la cuarta candidata principal en la lista de asambleístas provinciales por Cotopaxi en el movimiento Ruptura. Nació en la parroquia de Tuacaso el 3 de abril de 1972 y en la actualidad vive en la ciudad de La Tacunga. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela La Inmaculada de La Tacunga, sus estudios secundarios en el Instituto Superior Vicente León, también de La Tacunga. Dentro de su formación profesional
Cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación, mención parvularia, otorgada por la Universidad Técnica de Cotopaxi UTC. Ha realizado varios cursos, entre ellos cómo afecta la migración de los padres a los niños, cursos de estimulación temprana, cursos de derechos de los niños y adolescentes, el curso denominado Después de 3 años ya es tarde, un encuentro internacional de mujeres políticas y el seminario, entiendo, Nuevas Voces, Nuevas Agendas. Muchísimas gracias por estar aquí en Elecciones 2003. Coincidencialmente, este día tocó entrevistar a 2 maestras, entonces. Cuéntenos un poco más de usted, ¿qué es eso de ser maestra? ¿Cómo se siente? ¿Por qué escogió esa carrera? Bueno, soy maestra de educación inicial. Pues es mi vocación el trabajar con niños. Con los más pequeñitos, Con ¿no? los más pequeñitos, y como es bien cierto, esta edad son los pilares para los niños, la formación de ellos para toda su vida. Entonces, nosotros somos las maestras educadoras que educamos en la vida y para la vida. ¿Cómo así eligió usted esta carrera de maestra, tomando en cuenta que ahora, por ejemplo, digamos, si usted quisiera elegir de nuevo esa vocación, ya no podría, porque la CENESID, aunque dice que tiene 5 opciones, ayer dieron la rueda de prensa un viceministro de la CENESID y una rueda de prensa aquí en la gobernación de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, y dijo, no es mentira que le estamos imponiendo las carreras, pero tiene 5 opciones. Si no puede la una, va la otra, o mejor dicho, si no tiene cupo en la una, va la otra, y hasta completar las 5, ¿no? ¿Por qué escogió usted ser maestra y especialmente de educación inicial? Mire, como le dije bien, a mí me encantan los niños, me encanta formarles, me encanta trabajar con ellos, es tener una experiencia maravillosa con ellos. Pero también es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es inmensa, trabajar con niños, darles el cuidado, de ellos he aprendido bastante. Ellos ya están, como digo, yo estoy de ida y ellos están de regreso. Tienen un desarrollo inmenso a esta edad. Me gusta compartir con ellos y enseñarles. Y mire, si volvería a estudiar nuevamente yo y me saliera otra profesión, pues no estudiaría. Simplemente me quedaría ahí porque esta es mi vocación, es lo que quiero yo. Entonces me quedaría ahí hasta ver después de unos 5 años, 10 años que cambien de gobierno, a ver si hay nuevas leyes. Pues ahí seguiría y hago lo que a mí me gusta y voy a ejercer lo que a mí me gusta. Está científicamente comprobado que lo que se enseña en los primeros años, o mejor dicho, la experiencia de los primeros años de vida de una persona, de un hombre, de una mujer, de un niño, de una niña, marcan muchísimo la personalidad de esta persona ya cuando sean adultos. ¿Usted cuántos años lleva de profesora parvularia? ¿Usted ya ha visto ya a niños que pasaron por sus aulas y que ahora ya están más grandecitos? ¿Usted se siente conforme con la educación que les dio? Mire, yo trabajo ya 12 años con niños. Sí, me vienen a visitar, incluso me vienen a visitar mis niños. La educación inicial es un trato como en el hogar. Pues por mi parte nunca me dicen, he dicho que me digan tía, ni profesora, ni nada de eso, sino Mary. Confianza maestra con alumno. Entonces, ha habido seguimientos, he tenido seguimientos con mis niños que han pasado por mis manos. Todos excelente, hasta aquí he comprobado que todos han ido en tanto de materia en ciencia como en personal, ellos se han desenvuelto muy bien, y pues los papitos hasta ahora vienen a agradecernos. O sea, la primera promoción que he sacado ya tiene 12 años, están ya en primer curso, que digamos en 8º año de educación básica. ¿En cuál escuela está usted laborando actualmente? ¿O en qué institución? Laboro en el Centro Educativo Maricorile, que es particular. ¿En dónde está aquí en Latacunga? Aquí en Latacunga, en la Ciudadela Los Nevados. Ya. Ahora, esto de criar niños desde el hogar, en el supuesto de que alguien fuera padre, o mejor dicho, los padres, el hecho de educar, en cambio, desde la escuela a los niños, también es una forma de poder. Es decir, el poder de los padres sobre los niños y el poder del maestro sobre los alumnos. Eso no quiere decir dominación, sino poder. Poder incluso para poder enseñarles que ellos sean mejores, ¿no es cierto? ¿Cómo podría usted comparar la educación, la crianza de los niños con el poder político, con el poder de gobernar a una sociedad? Mire, como bien es cierto, la edad
Desde los 3 años es la edad perfecta para asistir a un centro infantil. Pues es la educación inicial. Entonces, ve, aquí ha habido tantos desfases, como dice, en la política, que es la edad primordial de que los niños forman su personalidad, y esto ya es para toda su vida. Entonces, aquí el gobierno debería aportar más a la educación inicial, que le va a perdurar su carácter para toda su vida, se va a formar para toda su vida, son los inicios de su vida. Entonces, aquí se necesita más centros infantiles, se necesita infraestructura, espacio, capacitaciones. Entonces, diríamos que usted ve aquí en la ciudad de La Tacunga, un poquito se sale a los alrededores y ve que hay centros infantiles. Algunos están súper equipados, otros no, pero si usted se sale al tercer nivel y le ve un poquito más afuera, o sea, usted llega a una conclusión, no hay ni siquiera pupitres. O sea, donde usted pueda ubicar, si puede educar, no están equipados. O sea, es una realidad dura. Digamos, en el centro, pese a que se ha incrementado el presupuesto en el área social, especialmente en el área de educación y salud. Dicen que se ha incrementado el presupuesto, pero más yo veo en las escuelas centrales. Pero se ve algo, pero usted se va más afuera y yo ya no veo. En el sector periférico, en el sector rural. En el sector rural ya no es lo mismo. O sea, siempre cambian las cosas, es otro panorama. Ya, pero mi pregunta más bien iba dirigida en el sentido de cómo tratar a la gente, de cómo gobernar. Es decir, los padres gobiernan un hogar, los maestros gobiernan un aula, los políticos gobiernan una sociedad. Obviamente es mucho más complejo, totalmente de acuerdo. Ya. Pero yo más bien quiero comparar estos 3 espacios en la forma de tratar a la gente. Es decir, ¿cómo gobierna usted su aula? ¿Les trata a los niños a correazos? ¿Les trata a reglazos? ¿Les da a las orejas? ¿Le dice ustedes son unos mediocres, hicieron mal el deber? ¿Cómo debería ser? ¿O se vale comparar? ¿Debe haber un hilo común en la manera de gobernar un hogar desde los padres hacia los hijos, hacia su familia? ¿Debe haber un hilo común en gobernar desde los maestros a los alumnos, ya sea en educación inicial, escuela, colegio, universidad? ¿Debe haber un mismo hilo en común, un mismo estilo en común de gobernar una sociedad desde la presidencia, desde la asamblea, yo que sé, a una sociedad? Mire, claro, aquí hablamos de una igualdad también, que se debe tratar. A los niños se trata con amor, con cariño y con respeto, ¿no? Tanto igual que hay que trabajar en comunidad con los padres, de la misma forma, con amor, respeto y con reglas a los hijos. Igual se busca la atención del gobierno de la misma forma, o de las personas políticas, hablar, tratar de buena forma y con respeto. Todo siempre con respeto. Ok, estamos con la señorita Mary Elizabeth Berrones Puroncajas, candidata del Movimiento Ruptura, asambleísta de Cotopaxi. Cuéntenos cuáles son las propuestas que Ruptura lleva a la Asamblea Nacional Legislativa en caso de ganar. Mire, como candidata asambleísta y estoy candidata de Ruptura, pues nuestras propuestas vienen en base a la ley de educación, ley de comunicación. Estamos también, pues mi propuesta profunda es de crear una asesoría pública para las víctimas, defender a las víctimas de los delincuentes. ¿Ya? Es un proyecto que estamos... ¿En qué consistiría? ¿Cómo sería esto? Ya. Tanto como hay una defensoría civil, una defensoría del pueblo... Y hay una defensoría pública que es penal, para defender precisamente a los presuntos delincuentes. Exacto, hay una defensoría pública penal. También proponemos una defensoría pública que defiendan a las víctimas de los delincuentes. ¿Ya? Tanto hay 300 abogados que defienden a los delincuentes y gratis con un sueldo del Estado. Y nosotros las víctimas, no. Entonces, la propuesta igual sería crear una defensoría pública. Financiada igual por el Estado. Financiada por el Estado para defender a las víctimas. ¿Defenderles de qué nomás? Y mire ahora cuántas cosas hay, sicarios, robo, matanzas, hay muchas cosas. Hoy ya no estamos. De acuerdo, no pero supongamos una víctima de robo, ¿cuál sería la defensa que recibiría esa persona? O la víctima de un asalto, yo qué sé. Ya, entonces aquí, si hay la denuncia, ¿no? Por supuesto.
Claro, que tendría que ahora denunciar. nos roban y no se hace nada. Ya, hay la denuncia aquí, el tipo de defensa sería que ese momento que fueron los desadaptados cogidos, pues se siga su juicio, o sea, no, ya no les deje libres, se siga su juicio, porque al momento sí les cogen una multa y salen al otro día. ¿Qué pasa? Pues, pues tienen para amedrentar al afectado o a sus familiares. Pero ahí habría un choque, pues. Habría dos entidades estatales. Una defendiendo ante el juez al delincuente para que salga libre o para que se le dé una sentencia baja, y la otra defendiendo a la víctima para que quede encerrado el delincuente y además se le dé la máxima sentencia. ¿Y dónde está nuestra seguridad? A ver, dígame usted, ¿dónde está nuestra seguridad? Nosotros, ¿cómo nos sentimos seguros? No hay una seguridad en nuestra provincia. Mire, ahora hay bastante delincuencia, bastante robo. Ya usted no puede andar pasado las 7 de la noche, 8 de la noche, tranquilamente. Ok. Ustedes pueden marcar al número de teléfono convencional que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor y pueden plantear la inquietud que ustedes gusten a la señorita Mary Elizabeth Berrones Puruncajas. Eso en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué otras propuestas lleva usted a la Asamblea? En cuanto a la educación, mire, como bien decimos, en la educación inicial son los parámetros que el niño debe seguir y sus pilares que deben formarse. Pues más incremento en la educación inicial. Vamos con la educación básica, que hay un retroceso. En vez de adelantar, estamos retrocediendo para atrás. En la educación básica, ¿qué ha pasado con nuestros maestros a contrato? Todos están fuera. Inglés, computación, las materias optativas. Que ahora el gobierno dice que se debería dar inglés, pero a partir del octavo año de educación básica. Pero si el niño es capaz desde los 3 años de aprenderse 7 idiomas hasta los 7 años, dígame usted, ¿por qué suprime las materias que son necesarias? ¿Y por qué se quedan tantos maestros a contrato sin trabajo? Y ahora, ¿para qué estudiaron? Ahora el maestro de inglés, ¿para qué estudió? A buscar nuevas metas de trabajo, otras opciones. Mire, si es un profesor de inglés, a buscar otro oficio. Podrá ser, que yo qué sé, si es una chica, una secretaria, recepcionista, o como puede encontrarse un buen trabajo. Pero ¿qué hacen los profesionales con su título? Dígame, no, ya no, ¿para qué? No tiene idea, digo, no tiene sentido el estudiar ya. Entonces el gobierno al mismo tiempo dice que nos apoya, pero al mismo tiempo nos está suprimiendo. Entonces, en cuanto a la ley superior, que como todos bien sabemos, nos están quitando la libertad de pensamiento a los jóvenes. La ley de educación superior. Superior, sí, la ley nos están quitando la libertad de pensar, la libertad de elegir. Y también aquí hay que pensar en los padres. Como si es cierto, todos sabemos, diga, a un chico le salió que se vaya a Cuenca, Loja, Riobamba a estudiar. Si el padre no tiene posibilidades para mandarle allá, tiene posibilidades de que se quede aquí, entonces hace todo lo posible para que estudie y se quede aquí. Y le salió lejos, además de eso, le salió otra carrera. Entonces, no estamos hablando tampoco de una democracia. Pero insisto, la CNC de ayer dijo que tienen 5 opciones de carreras. Así es, pero dígase, vea, un caso aquí en la ESPED nada más. El chico salió estudiante de electrónica. ¿Ya? Y le salió paramédico en la CNCID. Vea, yo no ¿Tanto tengo así? Paramédico. Ese es un caso visto aquí en la ESPE. Pero o sea, un alumno que se preparó para reparar cosas mecánicas, piezas metálicas, mejor dicho, le salió una carrera para reparar partes humanas. Yo no entiendo la relación que hay entre la mecánica y lo médico. Y lo médico, claro. O sea, no hay ningún sentido de relación. Y yo no sé cómo es que le salió esa forma. Hay 5 opciones, es cierto, pero al joven le sale esta relación. Entonces, estamos perdiendo toda la libertad de expresión. Entonces, la propuesta sería modificar eso para que se vuelva al libre ingreso. Al libre ingreso y la libre expresión y la libre realidad que ahora es... ellos sepan elegir. Otra de las propuestas que usted mencionaba es comunicación. ¿Qué pasa con comunicación? Mire, que la ley, la prensa ahorita tiene que tener libertad de expresión
y opinión. Pues no estoy de acuerdo ya con la nueva ley que se plantea ahora. Se perdería toda esta libertad. Y como le decía nuevamente, ¿dónde está nuestra libertad de pensamiento? Si la prensa es necesaria y obligatoria, que necesita su opinión hacia el público, pues debería estar libre para su libre ejercicio. En materia de fiscalización, ¿cuál sería su prioridad en caso de llegar a la Asamblea? Es decir, lo primerito que fiscalizaría al llegar a la Asamblea, ¿qué tema sería? Mire, aquí tenemos varios temas, ¿no? En cuanto es a revisar lo que han hecho los entes públicos con la administración pública, ¿no? En esto sería en materia económica, política, jurídica. Sería fiscalizar los contratos del Estado, fiscalizar la administración pública, fiscalizar la deuda externa, también los concursos de merecimientos, que la mayoría de jueces y todos son partidarios del gobierno. También hay, como aquí se habla, es caso conocido del caso de USAG, la narcovalija, el caso de Salgado. Entonces aquí entraría la legislación. La fiscalización. Perdón, la fiscalización. Son las 8 de la mañana con 37 minutos, estamos en vivo desde los estudios de TVMIC con la señorita Mary Elizabeth Berrones Pruncaja, es candidata del Movimiento Ruptura, la lista 25, asambleísta de Cotopaxi. Esto es de Elecciones 2013, un programa transmitido por este canal de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 y con reprise a las 22 horas. Cuéntenos cómo fue su acercamiento a Ruptura, de dónde nace esta amistad con Ruptura, desde cuándo milita en Ruptura. Ya, bueno, mi acercamiento acá fue, me invitaron a Quito a charlas y todo eso, entonces me gustó, seguí, me caminé allá y me gustó, pues sinceramente empecé a aprender acá de política partidaria, ¿no? ¿Es la primera vez? Es la primera vez que estoy en política partidaria y la primera vez que paso a participar como candidata. Es mi primera experiencia. Pues no se nace sabiendo, nadie nace sabiendo, ¿no? Estamos para aprender y pues me gustó, estamos ahí y todo, y esto en Quito se realizaron primarias, fue elegido por toda la asamblea, entonces me eligieron y llegué hasta acá. Usted es oriunda de Tuacaso. Tuacaso se caracteriza por ser un pueblito, no lo estoy diciendo de forma despectiva, sino un pueblito, yo igual soy de Tanicuchí, sí. Son pueblitos en el campo, me refiero. Se caracteriza por ser un pueblo o una población agrícola, una población dedicada también a la ganadería, a la pequeña ganadería, una población generalmente católica. ¿Usted es católica? Sí, yo creo en mi Señor Jesús. ¿Ya? Soy católica y pues eso ya va dentro de mi corazón, tengo mucha fe y eso me llena bastante. Le pregunto esto porque una de las banderas que defiende el Movimiento Ruptura, con Norman Ray, María Paula Romo, entre otras personas, ahora también está Paco Moncayo ahí, es el derecho de las personas a decidir su identidad sexual, a definirse con el género que prefiera, o con hombre o mujer. Ellos apoyan esto. De hecho, el movimiento tiene un candidato o una candidata en Guayas, si no me equivoco, a asambleísta, una candidata transgénero. Transgénero, me decía Andrés Álvarez, que es lo correcto. Nosotros respetamos mucho esos términos. ¿Qué opina usted? ¿Qué cree que opina Tuacaso, por ejemplo? Ya, mire, yo respeto mucho, ¿no? Respeto mucho, pues, a hombres, mujeres, niños, y todos estamos en una comunidad que se necesita respeto. Pues cada quien tiene su sexo y su manera de pensar. Pues yo pienso que esta es una convivencia entre todos, como decía aquí una compañerita, Sofía Rodríguez, pues yo coincido con ella. Es una convivencia en la cual nosotros tenemos que respetarlo. Ya. ¿Y qué pensaría usted o qué piensa usted de la propuesta que viene desde otros países como Estados Unidos, de algunos de Europa, en el sentido de que parejas homosexuales, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer, puedan adoptar hijos? Mire, todavía aquí en nuestro país no está todavía dado ni dicho nada, ¿no? Pues está como vienen las cosas. Son
en los países lejanos que ellos tienen, ¿no? Pues tienen la necesidad de sentir el ser padres, pues que lo hagan ellos, ¿no? Ellos están decidiendo, toman su decisión y van a adquirir una responsabilidad. Y yo respeto mucho a ellos, si ellos desean hacerlo, que lo hagan, ¿no? Pero como supongamos acá, si mañana deseamos nosotros tener hijos, pues lo deseamos. Pero supongamos, es que usted va a estar en la asamblea y una de las responsabilidades de los asambleístas es elaborar leyes. Supongamos mañana, usted ya está de asambleísta en la asamblea, ¿no es cierto? Y supongamos le convocan para mañana sesión del pleno de la asamblea y en el orden del día, primer punto del orden del día, votación en segundo y definitivo debate sobre la ley que autorice a personas del mismo sexo a adoptar hijos, es decir, a hombres con hombres o mujeres con mujeres. ¿Cuál sería su voto, a favor o en contra? Mire, esto es como le voy diciendo, este es un tema de tratar un poco con delicadeza, ¿no? Por eso mismo, pero le digo, supongamos que mañana ya hay esa posición, usted ya es asambleísta, ¿cuál sería su voto? La convivencia sería lo magnífico aquí y mi voto todavía sería de pensar y decidir en asamblea con mi partido militante y todavía no me decidiría por nada, sino me decido por la convivencia de los seres humanos. Ok, entonces, nada más amigos, amigas, le agradecemos muchísimo a la señorita Mary Elizabeth Berrones Purón Cajas por haber asistido a este programa de elecciones 2013. Usted puede ver el reprise de este programa a las 22:10 de la noche por la misma señal, el canal 47 de TVMIC. Y pasado el mediodía puede ver este programa o este video en cotopaxinoticias.com, www.cotopaxinoticias.com. Muchísimas gracias por haber venido. Ok, soy Luis Muñoz, nos despedimos, nos volveremos a encontrar el día lunes con más entrevistadas de los candidatos y las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. Un muy buen fin de semana. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.